Saludos compañeros, mi nombre es Kevin Javier Juárez Jiménez, soy de la carrera de Criminalística del sexto semestre. Hoy tengo la oportunidad de hablarles un poco sobre la jurisdicción. Pues la jurisdicción es la potestad derivada de la soberanía del Estado de aplicar el derecho en los casos concretos, resolviendo de modo definitivo e irrevocable una controversia que se ejerce de forma exclusiva por los tribunales de justicia integrados por jueces autónomos e independientes. Uno de los principales rasgos de la potestad jurisdiccional es su carácter irrevocable y definitivo, capaz de producir en las actuaciones de derechos lo que técnicamente se denomina cosa juzgada. En sentido coloquial, la palabra jurisdicción es utilizada para designar el terreno, estados, provincias, municipios, regiones, país, etc., sobre el cual esta potestad es ejercida del mismo modo por extensión. Es utilizada para designar el área geográfica de ejercicio de las tribunales y las facultades de una autoridad, o las materias que se encuentran dentro de su competencia, y en general para designar el territorio sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. En palabras del distinguido profesor Eduardo, es la función pública realizada por la organización competente del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto jurídico, se determinan los derechos de las partes con el objetivo de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. De manera más simplificada, la jurisdicción es el poder de administrar justicia en un terreno. La jurisdicción es el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que corresponde a los jueces y en el conjunto de poder judicial de acuerdo a las leyes. La jurisdicción es la función y el poder que tienen los jueces de resolver los conflictos que llegan a juicio dentro de sus competencias. ¿Qué significa dentro de sus competencias? Que no todos los jueces pueden juzgar todo, es decir, la ley establecerá qué jueces se harán cargo de qué cosas. Por ejemplo, la jurisdicción, es decir, el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se verá limitado por las leyes de competencia funcional y territorial. La ley marcará qué juez tiene potestad jurisdiccional, esto es, que puede juzgar un pleito dependiendo del territorio, ciudad, provincia, etc., donde se haya cometido el delito o viva el demandado. Por ejemplo, también dependerá de qué clase de acción se ejecute por parte del demandante, civil, penal o laboral. Buenas noches, licenciado. Hoy voy a dar a conocer sobre la competencia en el proceso penal. Según el artículo 40 del Código Procesal, la competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez indicada el debate. Se exceptúan aquellos casos reglados para una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos
tribunales. Y de ellos sale el artículo 41 que menciona que la prelación, que cuando a una persona se le imputaren 2 o más delitos, cuyo conocimiento corresponda a distintas tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y se sentenciarán en lo posible sin atender a ninguna orden de prelación, que quiere decir que el orden de prioridad o preferencia con el que debe ser atendida o considerada una cosa respecto de otra u otras. Y ahí también entra el artículo 42 que es la unificación de penas, que quiere decir que cuando se hubiere dictado varias sentencias de condena contra una misma persona, o cuando después de una condena firme se debe juzgar a la misma persona por otro hecho anterior o posterior a la condena, solo un tribunal unificará las penas según corresponda, y que la competencia, donde los jueces tienen la facultad para conocer de ciertos asuntos en atención a la naturaleza de estos, la cual determina su competencia, mientras que la jurisdicción es la potestad que tiene de administrar justicia. El juez tiene el poder de juzgar, pero está limitado en razón de su competencia. Y en materia civil, la competencia es el derecho que el juez o tribunal tiene para conocer de un pleito que versa sobre intereses particulares y cuyo conocimiento ha sido establecido así por la ley. Y en materia criminal es el derecho que un juez para adquirir, o mejor dicho, tiene para adquirir lo relacionado con la comisión de un delito o para juzgarlo. Y por lo tanto, la competencia es el derecho que tiene un juez o tribunal para el conocimiento, trámite o resolución de un negocio jurídico. Así como menciona el artículo 43, que la competencia tiene competencia en material penal, que son como los jueces de paz, los jueces de narcoactividad, los jueces del delito contra el ambiente, los jueces de primera instancia, los tribunales de sentencia, las salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, y por último como los jueces de ejecución. Ese es un resumen de lo que se entiende sobre competencia en proceso penal. Ahorita vamos a hablar sobre los tribunales competentes en materia penal, que quiere decir que son los jueces o tribunales penales que serían los encargados de determinar quiénes fueron los culpables, que participaron o tuvieron, y la pena que debe de cumplir por dicho delito o falta, y por lo tanto se debe cumplir la Constitución para determinar dicha sanción o pena que se debe cumplir como tal, y como establece la Constitución, el Código Penal y el Código Procesal Penal, un debido proceso, que es decir, el derecho
que tiene la persona acusada de poder defenderse ante el juez competente, y para determinar quién es el juez o juzgado competente para determinar la culpa y dar a conocer cuántos juzgados existen en Guatemala, donde el artículo 43 del Código Procesal Penal da a conocerlos. Y aquí los voy a mencionar. Ahí está como los jueces de paz, los jueces de narcoactividad, los jueces del delito contra el ambiente, los jueces primera instancia, los tribunales de sentencia, las salas de corte de apelación, la Corte Suprema de Justicia y los jueces de ejecución. Y por lo tanto, se establece que existen ocho jueces o tribunales quienes son los competentes en materia penal, y donde cada uno de estos jueces o juzgados tienen una función específica. Y esto es una pequeña resumen de los tribunales competentes en materia penal. Muy buenas tardes, licenciado. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre los temas que nos fueron asignados, los cuales son la jurisdicción, la competencia y los tribunales competentes en materia penal. El proceso penal guatemalteco, desde un orden jerárquico, podemos encontrar dentro del organismo judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, estos términos como lo que es la jurisdicción. Podemos entender como jurisdicción a la potestad o facultad de aplicar justicia. Esto en términos más comunes podemos decir que como que es el poder que tienen algunas personas eh, que son capaces de aplicar justicia. Esto en relación a delitos y faltas. Desde otro punto de vista podemos encontrar en el artículo 37 de nuestro Código Procesal Penal la definición de jurisdicción, que como decíamos anteriormente, nos dice que la jurisdicción tiene el reconocimiento de los delitos y las faltas. ¿Esto qué quiere decir? Que, como habíamos dicho anteriormente, es la potestad estatal que le da el Estado a algunas personas que tienen competencia de aplicar y de regular estas conductas, los cuales son de aplicar justicia. Competencia. ¿Qué es la competencia? Como mencionábamos anteriormente, la competencia es el grado de aplicabilidad que tienen los que tienen facultad de aplicar justicia. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 40, nos da mención que la competencia es el grado de nivel que tienen algunas personas con la potestad de aplicar justicia. Entonces el grado que, en este caso, para darnos un poco a entender, podemos poner un ejemplo sobre un juez de paz, lo cual tiene competencia y tiene grados donde puede aplicar su justicia, y hay grados donde no, en relación a la gravedad de la materia que se esté tratando. Eh, un caso podemos decir que un juez, lo cual tiene competencia eh, de aplicar justicia a delitos, podemos decir que dependiendo de su gravedad y de su materia, como lo que es un hecho de tránsito, en las cuales principalmente su pena fuera de multa. Entonces el juez de paz es el encargado de llevar este caso y de aplicar justicia.
justicia a través de sus sentencias, como lo que es también tiene competencia de aplicar prisión, no mucho que no excedan de los 5 años. Entonces, entre más gravedad tenga un delito, existen otras competencias que regulan estos hechos.